La oralidad también, a diferencia de la escritura, existe aquí y ahora. Si yo estuviese en este momento con ustedes, me estarían viendo en tiempo presente. En cambio, ustedes pueden leer la Odisea, que ni siquiera fue escrita, sino que se supone que fue dicha oralmente y que fue recogida por un autor, un grupo de autores, al que llamamos Homero. Hace más de un par de milenios que existe la Odisea y la Ilíada también por parte de Homero. Y bueno, todavía pueden escuchar las historias de la cólera del Pélida Aquiles, que es básicamente el tema de la Ilíada, el enojo de Aquiles, y lo que hace a partir de su enojo, como básicamente matar a un buen lote de troyanos, primero dejando matar a un buen lote de sus propios amigos griegos. Más de 2000 años después de que eso sucediera, uno puede conocer las desventuras de Aquiles, Patroclo, Menelao y los pobres troyanos durante el asedio de Troya. Y es mucho más interesante que mirar la película con Brad Pitt. Entonces, esa diferencia respecto a la oralidad es sustantiva. Nunca ustedes van a conocer la eventual voz de Aquiles, que es una figura mítica, pero tampoco van a conocer las voces de los distintos aedos que contaban estas historias. Lo que les llegó es el libro, el registro escrito, a partir del cual podemos ver, si literalmente podemos leer estas historias y percibir también la oralidad de esos relatos en esa época. Entonces, esta es una diferencia sustantiva respecto de la oralidad y la escritura. La oralidad solo existe en el momento en que se está enunciando o en sus sucesivas reproducciones, en el caso que ustedes miren este video de nuevo. En cambio, la escritura permanece como tal para la eternidad. Visto desde el lado de la escritura, entonces, hay algunas virtudes que justamente la oralidad no tiene. Por ejemplo, el escritor ofrece, o quien escribe, ofrece ya un producto terminado. Ustedes, en este caso particular, esto es un video y a lo mejor esta es la 7ª vez que lo estoy haciendo para tratar de que salga mejor y ustedes no lo saben. Pero si estuviésemos en un aula, ustedes verían la versión de esto a la primera, en el momento, que es cuando que es lo que sucede en el aquí y ahora de la oralidad. A diferencia de eso, en la escritura, el escritor no está sujeto a la presión temporal y a la linealidad del significante, sino del significante oral en el tiempo, sino que al no estar sujeto a la presión temporal, como dijimos en el video anterior, puede planificar, elaborar el borrador, reescribir, corregir. Y en privado. Recién cuando obtiene una versión que realmente considera que puede publicar, pues bien, la publica. Borges decía que un texto definitivo es más producto del cansancio que de otra cosa. Es decir, que uno puede generar infinitas correcciones. Borges decía esto. Uno puede generar infinitas correcciones respecto de lo que produce y que el concepto de texto definitivo es tal vez más producto del apremio por hacer un texto público que otra cosa. Bien. Ambos tipos de textos, el texto oral o el texto escrito, tienen dos características que son las que permiten poder definir qué es lo que es un texto. Esas dos características las pueden recuperar en cualquier texto de gramática de la secundaria, pero acá la vamos a trabajar con profundidad práctica, es decir, vamos a entender para qué sirve comprender
¿Qué son estas dos características que tiene un texto? La primera característica es que el texto tiene que tener cohesión interna. Cohesión interna significa que sus elementos sintácticos y sus elementos léxicos, la forma del texto y las palabras que utilizo en ese texto, tienen una relación entre sí en la cual uno no entra en contradicción. Digamos, yo no puedo decir, por ejemplo, hay un problema de cohesión si yo digo, él miró la casa verde, es muy azul, le gusta a ella, por ejemplo. ¿Cuál sería la casa? Si sería verde o azul, quién es él, quién es ella, qué relaciones tienen entre sí. Ahí hay un problema de cohesión interna del texto, ¿sí? ¿A quién remite cada color en cada caso? Y por qué él es ella después. Ojo, por ahora eso es un problema de cohesión, porque la segunda parte, la segunda característica del texto es que un texto tiene que ser coherente. Y la coherencia de un texto depende de la cohesión que tenga ese texto, de la organización interna que tiene ese texto y del modo en que se relacionan las partes en términos sintácticos y de léxico adentro de ese texto. Pero fundamentalmente tiene que ver la coherencia con cómo esa unidad textual se inserta dentro de un contexto comunicacional. O sea, con la existencia efectiva de ese texto, con la circulación efectiva de ese texto y con el modo en que ese texto circula. Les voy a traer un ejemplo. No sé si tomará bien la máquina. Esto es una obra de teatro de un autor irlandés radicado en Francia, que pasó toda su vida en Francia, que es Samuel Beckett. Es una de las obras insignia de una de las corrientes estéticas más importantes de mediados del siglo XX dentro del teatro, que es el teatro del absurdo. El otro autor importante dentro del teatro del absurdo es Eugenio Ionesco, que si mal no recuerdo es rumano. Voy a buscar un tramo para leerles. Es muy conocido porque con su nombre propio. Esto se llama el monólogo de Lackey, dentro de la obra Esperando a Godot. Dada la existencia tal como nos demuestran los recientes trabajos públicos de Poisson y Watman, de un dios personal de barba blanca fuera del tiempo del espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina tambía, su divina afasia, nos ama mucho, con algunas excepciones. No se sabe por qué, pero eso llegará y sufre tanto como la divina Miranda con aquellos que son, no se sabe por qué, pero se tiene tiempo en el tormento, en los fuegos, cuyos fuegos las llamas a poco que duren todavía un poco, y quién puede dudar incendiarán al fin las vigas, a saber, llevarán el infierno las nubes tan azules por momentos aún hoy, y tranquilas, tan tranquilas, con una tranquilidad que no por ser intermitente es menos bienvenida, pero no anticipemos, y considerando por otra parte que como consecuencia de las investigaciones inacabadas no anticipemos, las búsquedas inacabadas pero sin embargo coronadas por la Academia de Antropometría de Berna, Embrece, de Testo y Conard, se ha establecido sin otra posibilidad de error que la referente a los cálculos humanos que como consecuencia de las investigaciones inacabadas de Testo y Conard ha quedado establecido lo que sigue a saber, pero no anticipemos que no se... Bueno, este monólogo sigue así durante 3 páginas más